¿Te has preguntado por qué existen tantos tipos de neveras en el mercado? Imagina cómo debe ser un sistema de refrigeración para el almacenamiento a mayor escala y cómo debe ser diseñado. Para hacer este diseño es necesario conocer las necesidades de frío específicas para el almacenamiento de los productos, es decir, cuánto frío debemos suministrar. Este concepto es lo que denominamos cargas térmicas. Previo a realizar el cálculo de las cargas térmicas para el diseño de una cámara de refrigeración o congelación, es preciso conocer las dimensiones de la misma, puesto que este factor determinará la cuantificación de varias de las cargas térmicas que el equipo frigorífico deberá evacuar. A la hora de abordar el cálculo de la superficie necesaria para almacenamiento en frigo-conservación de un producto alimenticio, es preciso tener en cuenta que la cámara de almacenamiento debe presentar unas dimensiones que garanticen varios factores. Obviamente, el espacio que se precisa para albergar el producto a almacenar, pero también debe garantizarse el espacio necesario para que las actividades de almacenamiento se lleven con normalidad y que dependerán del sistema de almacenamiento que se emplee. En este apartado pueden nombrarse a modo de ejemplo el espacio necesario para el tránsito del personal y de las carretillas transportadoras. Finalmente, también deberá tenerse en cuenta el espacio necesario para garantizar una buena circulación del aire. En la práctica, el procedimiento de cálculo se limitará a estimar la superficie necesaria para el almacenamiento de la mercancía, que se corregirá aplicando un factor de incremento, tal y como veremos en la segunda parte del tema. En este factor de sobredimensionamiento se asume que se encontraría la superficie correspondiente a los pasillos y la necesaria para los corredores del aire. Cuando nos enfrentamos al cálculo de la estimación de la superficie de almacenamiento de las mercancías, es necesario tener en cuenta varios factores. Para comprenderlos y analizarlos, el mejor método es realizarnos una serie de preguntas. La primera y más obvia es: ¿cuánto producto es preciso almacenar? Además, es necesario conocer cuánto tiempo será preciso tenerlo en el almacén. Para almacenamiento de mercancías existen diferentes sistemas, por lo tanto, es preciso conocer qué sistema de almacenamiento se empleará. Conocido el sistema de almacenamiento, será posible identificar la unidad de almacenamiento y sus dimensiones, así como definir cuál es la capacidad de la unidad de almacenamiento. Conocido el total de producto a almacenar y la capacidad de la unidad de almacenamiento, será posible contestar a la pregunta de cuántas unidades de almacenamiento se precisan. Finalmente, es necesario definir si la altura de la cámara es aprovechable. En las preguntas que debemos hacernos han aparecido dos conceptos fundamentales a la hora de estimar la superficie de almacenamiento de una cámara: el sistema de almacenamiento empleado y el concepto de la unidad de almacenamiento. En general, los sistemas de almacenamiento pueden clasificarse en tres grandes grupos: almacenaje en bloque, almacenamiento en estanterías de manutención y otros sistemas específicos que se emplean en la industria alimentaria para adaptarse a las características de los productos de estos sectores. Vamos a ver de forma individual sus características. El almacenaje en bloque consiste en colocar la mercancía de forma agrupada conformando la unidad de carga. El soporte de esta unidad de carga es el palé, recibiendo la unidad de carga el mismo nombre. En Europa, de forma generalizada, se utiliza el palé europeo, que presenta unas dimensiones estándar de 1,2 metros por 0,8 metros. El criterio para determinar la cantidad de producto que se almacenará en un bloque dependerá de diferentes factores, como son lote, destino de producto, cliente, etc. Otro de los sistemas de almacenamiento es el denominado estanterías de manutención o de almacenamiento. Se trata del sistema que emplea estructuras metálicas. En este caso, las mercancías a almacenar también se encuentran situados sobre palés como unidad de almacenamiento, pero estos no se almacenan formando bloques, sino situándolos en los huecos que conforman la estructura metálica. Aunque los almacenamientos en bloque y las estanterías son muy habituales, en algunos sectores de la industria alimentaria se precisan de sistemas específicos. Un ejemplo son las frutas, para las que el contenedor de almacenamiento dependerá del tipo de fruta y tiempo durante el que se va a tener almacenadas las mismas.
pudiendo hacerse en grandes contenedores para frutas con largo periodo de almacenamiento o en las mismas cajas en las que van a ser expuestas a la venta al consumidor. Otro ejemplo es el caso de la maduración de quesos, para la que se emplean cestas perforadas que permiten la circulación del aire, favoreciendo los procesos de maduración. En general, para quesos de 3 kilos, cada bandeja podrá albergar 6 piezas, mientras que para los quesos de 1,5 kilos se dispone de bandejas con cabida para 8 unidades. Estas cestas serían los equivalentes a los embalajes del almacenamiento en bloque, y con ellas se conformarán los palés como unidad de carga. Un tercer caso es la industria cárnica, en la que es habitual el uso de sistemas de colgado aéreo de productos. En este caso no existe unidad de carga física como en los casos anteriores, sino que en función del producto a almacenar se diseñan conociendo las piezas que pueden colgarse por metro lineal de riel aéreo. Una vez conocidos los 3 sistemas de almacenamiento empleados en la industria alimentaria, almacenaje en bloque, estantería de manutención y otros sistemas específicos, en la segunda parte abordaremos el procedimiento de cálculo para estimar la superficie de almacenamiento según sea el sistema empleado.